Vamos a estudiar aquí cómo se deben interpretar estos diferentes aspectos sutiles de los diferentes sentidos. Los aspectos burdos y los aspectos sutiles. Se dice que cada casa tiene una esencia. Es importante conocer la esencia de cada casa. Hemos visto que la casa uno se traduce como pani o mano, pero no en el sentido de una mano, sino que en el sentido de la capacidad de agarrar cosas. La casa 2 indica pada o pies, que específicamente se relaciona con caminar o dar un paso. La habilidad de dar un paso se relaciona con un pada o se relaciona directamente a la capacidad de moverse. Si uno no ve, no se mueve. Si una persona nace con benéficos o maléficos en la casa 2 se dice que la persona no se mueve. Y debido a que no se mueve no gana dinero. Por eso es importante conocer la esencia de cada casa, analizando los diferentes sentidos, ¿no? Si observamos la casa uno nacer con benéficos o maléficos, indica que la persona será capaz de sostener las cosas por mucho tiempo o no. A veces hay personas, si nacen con benéficos, uno sostiene las cosas por mucho tiempo. Pero si uno nace con maléficos, no sostiene las cosas por mucho tiempo. No las sostiene. Entonces ahí podemos ver cuáles son las características. La casa 3 se relaciona con la forma de comunicarse. Entonces, cómo uno se comunica con los demás. Para comunicarse necesita tener oyentes. Aquí vemos que la casa 4 se relaciona con la excreción. La casa 4 no se relaciona con el baño, con el inodoro, no indica el baño, sino que la casa 4 significa con la capacidad que uno tiene para estar limpio, ¿no? El sentido de la pureza, el sentido de la limpieza. Si uno nace con planetas maléficos en la casa 4 esa persona no quiere purificarse, siempre quiere estar así contaminada. Puede ser ya sea la suciedad puede ser física o mental. En cambio, si uno nace con planetas benéficos en la casa 5 la persona siempre desea purificarse, siempre desea limpiarse, estar limpio, ya sea física como mentalmente. Entonces vemos que existen diferentes tipos de pureza dentro de una persona. Y es por eso que se relaciona con la excreción. Después tenemos la casa 5 que se conoce como Upatsa, que se puede traducir con los órganos reproductores. También se relaciona con la capacidad de crear algo, cuánto poder creativo tiene la persona. Si la persona logra crear algo en este mundo. Y aquí vemos que existen tres casas que no tienen sentidos o indrías. Se dice que estas casas están en la oscuridad. Podemos decir que es la parte oscura del zodiaco. En esta área no hay sentidos y es por eso que es difícil para uno saber qué es lo que está sucediendo en esas áreas. Si uno nace con planetas benéficos en estas casas, en la casa 6, casa 7, casa 8, si uno nace con planetas benéficos en estas casas, se conoce como Adi Yoga. Adi Yoga se dice que uno será capaz de percibir a través de la oscuridad. Sabemos que estas son casas oscuras, donde no hay sentidos, y si hay planetas que tienen luz, esos planetas, el nativo será capaz de ver a través o de percibir a través de la oscuridad. El Adi Yoga se analiza ya sea desde el ascendente o desde la luna. Se dice que es un yoga muy bueno si uno nace con planetas benéficos, pero los maléficos hacen lo opuesto. Si uno nace con maléficos en las 6, 7 u 8, hace lo opuesto. Uno se va más hacia la oscuridad.
En cambio, si uno nace con benéficos, uno puede percibir a través de la oscuridad. Benéficos en la casa 6, bueno, porque lo hacen a uno limpio, puro. Incluso Venus, que sería su posición Marana Karakestana, es benéfico. Puede ser, no será benéfico para Venus, pero será benéfico para la casa 6. Venus es el que se afecta, pero la casa es favorecida, es favorecida. Entonces aquí vemos, ¿no? Cada casa, la casa 1 para agarrar, la capacidad de mantener las cosas, casa 2 si uno logra mover, casa 3 para comunicarse, si se comunica o no, casa 4 si uno mantiene la pureza, casa 5 si uno es creativo, crea algo, y la casa 6 7 y 8 es para ver algo que no se percibe, algo que está en la oscuridad. Si analizamos, vamos a entrar en detalles también. Luego viene la casa 9. Lo que se hace usualmente es tomarlo en forma invertida, o sea, desde el ascendente se cuenta hacia atrás, hacia atrás. Son conocidos como Gyanindriya, la capacidad de hacer Gyanindriya de la 9 a la 1, Gyanindriya, y de la 1 a la 5, Karmindriya, para obtener conocimientos y sentidos que activan la acción y los sentidos que activan los conocimientos. Entonces, si vemos la 5, ¿no? La casa 5 de la 1 o la 5 de la 5, se puede clasificar en retroceso también yendo a través de la casa 12. Significa los conocimientos que se adquiere, los sentidos que nos ayudan a obtener información. Está de la casa 9 a la casa 1, que nos permiten tener información, que nos permiten obtener conocimientos. Sabemos que Rasana sería la lengua, que indica la habilidad para saborear algo. Y la casa 12 se conoce como grana, que indica la capacidad de oler a través de la nariz. La casa 11 se conoce como Sotra, la capacidad de oír algo. Y luego viene Chakshu, que indica la capacidad de ver. Tuak, la capacidad que tiene la piel, la capacidad de tocar y sentir. Si uno quiere analizar las características físicas de una persona con relación a esto, se analizan estas casas desde el ascendente y desde la luna, ya que estas casas son las esencias, por ejemplo, estos son los indicadores o las esencias más profundas de las casas. Una cosa, sabemos que la casa 1 indica el nacimiento, etcétera. La casa 2 el dinero. Pero es muy importante memorizar los indicadores esenciales profundos de cada casa. Porque eso es lo que nos va a ayudar a interpretar, la esencia de la casa. Por ejemplo, entonces uno puede analizar, ¿no? Cuando uno mira una carta natal, a veces uno puede ver la casa 10 de una carta natal. Y uno puede decir que la casa 10 está afectada, pero se debe ver, ¿no? Uno puede interpretar, si la casa 10 está afectada, se afecta tu profesión. Si la casa 10 está bien, la profesión, tendrás una buena profesión. Sí, se puede analizar la casa 10 del ascendente. También se puede analizar la casa 10 de la luna. Por ejemplo, analizando la casa 10 desde la luna nos permite ver los ingresos económicos, que es lo que nos da de comer. Si esa actividad está afectada o no está afectada, ¿no? Ver el planeta que ocupa la casa 10 desde la luna nos permite tener una idea de qué es lo que nos va a dar de comer.
casa 10 es de la luna. La casa 10 es del sol. Nos permite ver la estabilidad del Raja Yoga, es decir, si uno puede tener cierto tipo de éxito o no. La casa 10 desde el ascendente en la carta Navamsha nos permite ver el flujo real de dinero, ¿no? Debemos ver si está afectado o no. En la D10, en la carta divisional de Shamsha, la casa 10 nos permite ver cómo va la carrera. O sea, la casa 10 lo podemos analizar de diferentes formas, de diferentes ángulos. Pero otra cosa es ver la esencia de la casa 10. La esencia de la casa 10. Sabemos que la casa 10 indica la visión. La esencia de la casa 10. Se dice que cuando esta casa está afectada es muy seguro que la persona sufrirá a pesar de tener otros problemas. Pero ¿qué es lo que indica la casa 10? ¿Cuál es la esencia de la casa 10? La esencia de la casa 10 es Chakshu. Chakshu significa focalización. Focalización. Cuando una persona nace con maléficos en la casa 10 puede perder su carrera, puede perder su empleo, está que trabaja de un lugar a otro, cambia de trabajo constantemente, puede tener conflictos en la carrera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa y por qué se manifiesta todo esto? ¿Por qué la persona está cambiando constantemente de una profesión a otra? ¿Por qué? ¿Por qué se manifiestan todos estos problemas en la profesión? Porque el chakshu está afectado. Porque el chakshu es la esencia más profunda de la casa. Si hay un maléfico en la casa 10, indica que la persona tendrá un problema con su chakshu, que significa problema de focalización. La persona estará perturbada. Si la casa 10 tiene un benéfico, indica que la persona inicia bien algo y lo termina. En cambio, cuando hay un maléfico en la casa 10, la persona inicia algo y no lo termina. Significa que la persona no termina sus objetivos, no cumple con con lo que ha obtenido a nivel profesional, pierde la focalización, hace una cosa, pierde la focalización y ya quiere hacer otra cosa. No le gusta, pierde la focalización, hace otra cosa. Ese es el chakshu. Pierde la focalización. Por eso pierde su trabajo, porque no se focaliza, ¿no? Sino que está distraído haciendo otras cosas. Está distraído, tiene que trabajar, está viendo televisión, tiene que trabajar, está haciendo otras cosas. Es porque pierde la focalización, el chakshu. Por eso una persona que nace con un maléfico en la casa 10 puede perder su trabajo, porque no se focaliza en su trabajo, puede ser muy distraído en otras cosas, no termina su trabajo, se focaliza en muchas cosas y tiene problemas para terminar su trabajo. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que adorar a Surya o Agni. Si la persona canta mantras a Surya o Agni, la persona estará más focalizada, no pierde el foco, ¿no? Si uno tiene problemas, ¿no? Se deben hacer estos mantras inmediatamente, ¿no? Ya que corrige los problemas. La persona se dará cuenta que ha perdido el tiempo, que ha perdido la focalización, que ha perdido, ¿no? En cambio, si uno nace con un benéfico en la casa 10, la persona se focaliza y ahí está focalizado hasta que termina su trabajo. Esa es la ventaja de nacer con benéficos o maléficos en la casa 10. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Por qué una persona pierde su trabajo? Porque no se focaliza. Esa es la esencia. Shakshu. Shakshu. La esencia de la casa 10. Shakshu.
ascendente. Uno puede decir, uno nace con un maléfico en la casa 7, uno puede decir, sí, tienes problemas en el matrimonio. Pero, ¿cuál es la causa en este caso? ¿No? Problemas en el matrimonio. Eh, Vemos que se dice que la casa 7 es una casa que uno no permite ver. Se dice que es una casa que no tiene sentidos. Si uno nace con maléficos en la 7, la persona no percibe bien el matrimonio, tiene algún problema para percibir el matrimonio. Entonces es muy importante ver, ¿no? Es muy importante ver esta posición planetaria. A veces se dice que cuando otra posición en la cual uno no se focaliza, esto lo habíamos visto en una clase anterior, cuando uno nace con Saturno en la casa 2 desde la Luna, también la persona no se focaliza, no hace nada, porque la casa 2 significa el movimiento. Casa 2 significa moverse. Si uno se mueve, gana dinero. Si no se mueve, no gana dinero. Entonces, ¿cuál es la esencia de la casa 2? El movimiento. Por eso cuando uno nace con Saturno en la casa 2 desde la Luna, la persona no se mueve, no le gusta trabajar. Si uno nace con maléficos en la casa 2, no se mueve, está ahí que no se mueve. En cambio, si hay benéficos en la casa 2, la persona automáticamente se mueve de aquí para allá y gana dinero. Esto es muy importante considerarlo. Por eso es importante analizar los titis. Los titis, ¿no? Hemos visto que usualmente nos permite ver el contenido emocional que experimentamos en nuestras vidas. Nos permite ver eh, los gustos, por ejemplo, el ascendente nos permite ver nuestros gustos por la vida, es decir, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, eso es el ascendente. En cambio, la casa 5 indica lo que nos gusta en las relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta de la pareja? Nuestro gusto en la pareja. Por lo tanto, cuando hacemos los titis, calculamos los titis desde estos puntos de referencia, existe una gran diferencia básica entre el titi normal, ¿no? Que sería desde el ascendente, esto es lo que usamos, lo que los programas de astrología calculan, es desde el ascendente. Eso nos indica qué es lo que nos gusta y no nos gusta. También indica qué es lo que nos gusta en la pareja o no nos gusta en la pareja. Usualmente los titis se relacionan mayormente con la vida amorosa, los gustos y los gustos que se pueden crear dentro de una relación pareja. Esto podríamos decir que es la esencia del titi, especialmente la esencia de la casa 1 y la casa 5. Por eso, si observamos aquí, ya hemos explicado, habíamos dicho, ¿no? En el primer video cómo se hacen los cálculos del Santana Titi, ¿no? Y del Santana Luna a Santana Sol. Entonces el Titi de la casa 1 se relaciona especialmente con lo que nos gusta en una relación. Se relaciona también con ese deseo de crear un hijo. Cuando uno está interaccionando con la persona, con otra persona, esa interacción con esa persona es para un propósito y ese propósito es de crear. Uno tiene que crear. Ok, lo más común es crear, tener hijos, pero no solo crear. A veces se dice que cuando un hombre y una mujer se unen, tienen que crecer,
¿no? Ese es el propósito. El crecimiento es como una creación, una creación. Pero si uno quiere ver si ese propósito se crea o no se crea, se analiza el Santana Titi, especialmente el propósito de crear hijos, el propósito de crear proyectos, ese propósito de crear se relaciona con el Santana Titi. Entonces, lo que se hace es tomar el Titi natal y vemos cómo está ubicado desde la casa 5 para ver qué es lo que nos gusta en las relaciones. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Cómo uno quiere enamorar a la pareja. Uno mira el Titi, y vemos cuál es la distancia que existe, ¿no?, entre el planeta que se vuelve Titi y su casa 5. ¿Cuál es el eje que se crea? Si yo quiero enamorar a alguien, miro ese cálculo. El Titi y su casa 5. ¿Cuál es el eje que se crea? Y si uno hace esas actividades, ¿no?, la pareja se enamora. Aumenta las emociones, aumenta incluso eh, aumenta qué es lo que le gusta a la pareja, uno puede ver qué es lo que le gusta de la relación. En cambio el Santana Titi no es lo mismo, es diferente con el Santana Titi. El Santana Titi se relaciona mayormente a las emociones que nos permiten crear un hijo, nos permiten crear una organización, las emociones que se crean para crear un grupo de personas, para crear estudiantes, para hacer que los estudiantes sigan un camino específico, para que aprendan de cierta manera. Esto es el Santana Titi. Tiene un impacto directo sobre estos asuntos. O sea, el Santana Titi, hay una diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a mi pareja? Veo el Titi natal con su casa 5. ¿Cuál es el eje que se crea? Si yo quiero ver cuáles son las emociones que nos permiten o que permiten a uno crear un hijo, una organización, un grupo de personas, crear estudiantes, para que sigan un camino específico, para que aprendan de cierta manera, se usa el Santana Titi. Esto está muy detallado, muy explicado en el Faladipika, que también es conocido como el Putra Titi. Desde el ascendente, uno puede ver cómo uno mismo está satisfecho. De la casa 5 indica cómo las emociones fluyen, ¿no?, cuando un hijo se manifiesta. Por ejemplo, a veces hay mujeres que ni bien se enteran que están embarazadas, quieren abortar. Ahí podemos ver las emociones que se crean al momento que sabe que va a tener un hijo. Es una emoción que se crea. Aquí está completamente diferente el estudio de, por ejemplo, el Bija Sputa y el Kshetra Sputa es mayormente físico, karma físico, la capacidad de tener hijos. Ahí no se involucran las emociones. En cambio, en el Santana Titi se involucran las emociones. A veces, cuando nace un hijo, a veces uno tiene que pasar por emociones buenas o tiene que pasar por emociones malas. Aunque trate, no le gustará crear hijos. A veces hay personas, mujeres, que dicen, no, no, yo estoy bien así, no quiero tener hijos, para mí está bien. Eso se le activa. Sabemos que el dharma natural de las mujeres es tener hijos, hacer crecer a los hijos, etcétera, etcétera. Pero hay mujeres que no. O simplemente a veces nacen los hijos y cuando estos hijos empiezan a crecer, ahí uno ve que estos hijos a uno le crean emociones de sufrimientos o emociones de felicidad. Entonces, el Santana Titi es muy importante también para ver cómo uno se va a relacionar con los hijos. Si será una buena relación o una mala relación. Cuáles son los aspectos emocionales que se crean. Entonces, observamos estos aspectos emocionales si pueden ser buenos o pueden ser malos con relación a los hijos. Es decir, cuánto se preocupa.
si quiere tenerlos, no quiere tenerlos. Por ejemplo, hay mujeres o hay padres que abandonan a los hijos, no se preocupan por su profesión, no se preocupan por su alimentación, no se preocupan por nada. Es porque se crean buenas emociones después que nacen los hijos. Ya sea, estas emociones se ven ante los hijos o justo después que los hijos ya están creciendo. ¿Cuáles son las emociones que se crean? Eso es llamado Santana Titi. Santana Titi. Es un aspecto muy sutil de la astrología que nos permite ver estas diferentes emociones, pero para esto es importante conocer los, los titis, ¿no? Es conocer los titis. Sabemos que es importante analizar los diferentes usos que tienen los titis. Uno tiene que analizar los diferentes aspectos de las casas, los indicadores esenciales de cada casa. Sabemos que para analizar los Gyanindriyas, ¿no? Los sentidos que nos dan conocimientos, vemos que están de la casa 1 en retroceso, la 12, la 11, la 10 y la 9. Sabemos que el ascendente es llamado Ajita. Ajita significa siempre victorioso. Un Indriya, ¿no? Que hace que uno se vuelva un Indrajita. Este término Indrajit significa victorioso. Si el regente de la casa 9 se va al ascendente, sabemos que el regente de la 9 indica el tacto, ¿no? Pero si el regente de la 9 se va al ascendente, hace que uno se vuelva maestro del tacto. ¿Qué significa volverse maestro del tacto? El regente de la 9 en el ascendente. Vemos que la 9 indica el tacto. Eso significa que son personas que siempre están en contacto con las emociones de las personas, en contacto con el mundo. No es el tacto físico, sino que estas personas pueden sentir el humor que se puede presentar en una habitación, el humor que se puede presentar en una persona, pueden sentir el humor, tienen tacto en esto, ¿no? Están en contacto con las emociones de las personas. Cuando el regente de la 9 ocupa el ascendente, uno conocerá el humor, sabrá en qué momento preguntar, sabrá cómo hablar con las personas, sabrá cómo comportarse con las personas, sabrá no ofender a las personas, porque comprenderá las diferentes situaciones, comprenderá los diferentes humores de la persona. Cuando el regente de la 9 ocupa el ascendente, la persona sabrá cuál es el humor del mundo, sabrá lo que el mundo desea exactamente. Cuando uno está en contacto con la gente, sabrá lo que la gente desea, porque tiene esta capacidad, conoce el humor, se vuelve el maestro del tacto. Si el regente de la 9 o la casa 9 está afectada, supongamos que el regente de la casa 9 está afectado o la casa 9 está afectada, esto indica que la persona no estará en contacto con el humor de la gente, no estará en contacto con el mundo, tendrá problemas para entrar en contacto con la gente, siempre tratará de hacer las cosas en los momentos equivocados. Pregunta cosas que no debe preguntar, interrumpe cuando no debe interrumpir, dice cosas que no debe decir, no tiene tacto, no tiene tacto. Entonces, si la casa 9 o el regente de la 9 está con maléficos, esa persona no sabrá cómo es el humor de la gente,
No sabrá cómo será el humor de las diferentes personas. En cambio, si el regente la 9, ¿no? Si el regente la 9, por ejemplo, aquí Saturno en la 9, esa persona, el tacto está afectado. Si el regente la 9 se va al ascendente, se vuelve maestro del tacto, amo del tacto. Esto es muy importante este principio. Por ejemplo, la casa 10. Si el regente de la casa 10, sabemos que la 10 representa la focalización, Shakshu, ¿no? La focalización. El regente de la casa 10 se encuentra en el ascendente. Eso significa que la persona se vuelve el maestro de la visión. Se vuelve, brinda dominio sobre la vista. Es una persona que no pierde el enfoque, no pierde la visión de las cosas. Indica que la persona siempre estará enfocada en un tipo de trabajo donde logrará dominio total y de ese modo será favorecido en su carrera. Cualquier cosa que haga mantendrá su focalización, ¿no? El problema es que si uno está con una persona de este tipo, es que su único problema es que se vuelve muy ambicioso, está enfocado en su ambición. Entonces, una persona que tiene el regente del ascendente en la 10 también puede dar estas características, ya sea si el regente de la 1 se va a la 10 o si el regente de la 10 se va a la 1. Entonces estas personas siempre estarán buscando constantemente sus ambiciones. En cambio, el regente de la 1 y la 10 podríamos decir que es un poco menos. Por ejemplo, el regente de la 10 y la 1, muy ambicioso. Pero el regente de la 1 y la 10 no será tan ambicioso, pero estará focalizado en una cosa. Solo tendrá dominio en una sola cosa. Cuando uno, por eso la casa 10 significa para tener éxito, hay que ser minucioso, hay que estar focalizado, hay que ser muy minucioso. Pero si la casa 10 hay maléficos, la persona está ahí que pierde su tiempo en haciendo diferentes cosas, no se focaliza. Y uno se vuelve mediocre en su profesión. Se vuelve mediocre en su profesión. Solo aprende, no investiga, no analiza, no hace casuística, no hace investigaciones, no. Solo copia, no analiza, no investiga, no hace casuística. Tiene que focalizarse. Maléficos en la 10. Por otro lado, es importante la casa 11. El regente de la 11 en el ascendente. Imaginemos que el regente de la 11 se va al ascendente o la casa 11 está con benéficos. Se dice que la persona tendrá dominio de la audición. Será grandes oyentes. Son personas que realmente oyen los consejos. Comprenden de una manera más fácil. Comprenden y digieren la información rápidamente. Es una gran bendición tener benéficos en la casa 11, especialmente para los estudiantes, porque comprenden cualquier cosa que se les enseñe rápidamente. Benéficos, ya sea si el regente de la 1 se va a la 11, si el regente de la 11 se va a la 1, eso significa que escucha los buenos consejos, acepta los buenos consejos, digiere muy bien la información. O si el regente de la 1 se va a la 11 también. Pero si hay maléficos, hay problemas para asimilar la información. No comprenden la información. A veces se bloquean.
o piensan que han comprendido, pero no han comprendido nada. Esa es la característica. Piensan que han comprendido, pero no han comprendido absolutamente nada. Después tenemos la casa 12. El regente de la 12 en el ascendente indica que la persona tendrá dominio en el olfato. Será capaz de oler la comida, lo que se cocina, será capaz de oler a un ladrón. Se da cuenta rápidamente quién es ladrón, quién no es ladrón. No el acto de oler simplemente, sino que se da cuenta. Puede volverse un buen detective, un buen guardaespaldas. Son personas que pueden dirigirse a otras personas en nombre de uno, porque se dan cuenta, ¿no?, de quién es quién, de un modo muy fácil. Saben exactamente qué tipo de persona es uno. Si una persona nace con el regente de la casa 12 en la 1, y si a esa persona no le gusta a alguien es porque algo ha notado en esa persona. A veces uno dice, no, esta persona no me gusta, no sé, me parece algo raro, ¿no? Y es porque efectivamente tiene algo raro, ya se dio cuenta, ya lo olió. Como un perro cuando huele, se da cuenta quién es su dueño, tiene un buen olfato, igualito. Esta persona tiene un buen olfato, se da cuenta rápidamente de quién es quién. Entonces, si uno tiene un amigo que tiene el regente de la 11 en el ascendente, uno le tiene que preguntar, ¿te gusta esta persona? ¿Qué te parece esta persona? Y uno tiene que hacerle caso porque tiene un buen olfato. Y usualmente estas personas son muy cuidadosas cuando no le gusta a alguien. Pueden sentir si la persona es honesta o no lo es, si tiene malas intenciones o no, si es bueno o no es buena. Es muy buena tener esta posición al regente de la 12 en el ascendente. Se vuelve experto en el olfato, tendrá dominio del olfato. Esa es la característica. Se da cuenta quién tiene dos caras o no. Por otro lado, si miramos, ¿no?, el regente del ascendente en la 1 da el dominio sobre el sabor, ¿no? Da dominio, la persona se vuelve maestro del sabor. El regente de la 1 en la 1 hace que la persona coma cosas correctas, da buena salud, da vida larga, el cuerpo estará bien formado, el cuerpo se mantendrá simétrico siempre, puede tener un buen cuerpo la persona. Usualmente el regente, el ascendente en cualquier casa indica que uno está tentando o intentando de dominar esa casa. Por ejemplo, si el regente la 1 se va a la 6, uno quiere dominar, controlar esa casa. Si el regente la 1 se va a la 9, uno quiere dominar o controlar esa casa. Pero no la domina completamente. Una cosa es querer dominarla y otra cosa es dominarla. Si el regente de la 1 se va a la 6, uno quiere dominar esa casa, pero no la domina. Entonces, en cambio, si uno tiene el regente del ascendente en la casa 10, uno trata de dominar esa casa, pero podríamos decir que no ha logrado una focalización total. La cuestión es cuando el regente de una casa va al ascendente, ahí sí uno logra la dominación total. Si uno tiene el regente la 12, la 1, indica que uno trata de dominar, trata de ver o logra ver quién es honesto y quién no lo es. Y con el pasar del tiempo uno logra el dominio, es decir, si el regente de la 1 se va a una casa específica, con el pasar del tiempo progresivamente uno logra dominar los indicadores de esa casa, ¿no? En cambio, cuando los regentes de las diferentes casas entran al ascendente, uno se vuelve amo rápidamente de los indicadores de esas casas, especialmente de los sentidos.
que representan. Entonces aquí observamos. Entonces, si vemos, después tenemos, entonces si vemos los 10 sentidos, es decir, los órganos de los sentidos y la función de los sentidos. Tenemos los órganos, que serían los ojos, ¿no? Primero, la casa 1 indica la piel, ¿no? La piel. La casa 9 de la 1 sería la 9, que significa el acto del tacto. La casa 2 significa los ojos. Si uno nace con maléficos en la 2 puede tener problemas visuales, pero la función de los ojos es ver, focalizar. Se ve en la casa 10, que sería la 9, la 9 de la 2 sería la 10. La 3 indica el sistema auditivo, la oreja, ¿no? Los oídos, ¿no? Y si uno usa bien esos oídos o no, se ve en la 11. La casa 4 indica el olfato, ¿no? El olfato, la nariz. La casa 4 indica la nariz. Y la casa 12 indica la capacidad de darse cuenta, de oler quién es quién. La casa 5 indica la lengua, el gusto. Y el ascendente sería la función del sabor, del gusto por la vida. Pero vemos que la casa 6, 7 y 8 no tienen sentidos. Son consideradas casas de oscuridad. Se dice que estas casas no tienen sentidos. A veces que caminar en la oscuridad significa que estas casas tienen que estar conectadas con la casa 1. Se dice que la casa 6, 7 y 8 son muy buenas para los investigadores y los ocultistas, porque son casas que no tienen sentido, o sea, pertenecen a una dimensión donde los sentidos no pueden percibir. La casa 6 no es percibida por ningún sentido. La casa 7 tampoco es percibida por ningún sentido, igual que la casa 8. Por eso, si uno nace con planetas en la 6, 7 y 8 es muy bueno. Nacer con benéficos en estas casas se dice que es muy bueno para percibir en la oscuridad. Es bueno para los ocultistas, es bueno para los investigadores. Se dice que estas casas simplemente están reservadas para los videntes y los sabios, no para los demás. No es apropiada para los demás. A menos que uno tenga una combinación de un sabio, místico, investigador. Si la persona no se dedica a estas actividades, tendrá problemas. Es una posición para los sabios porque ellos trabajan en la oscuridad. Sabemos que los sabios trabajan en la oscuridad. Por ejemplo, si el regente de la 1 se va a la 6, la persona se vuelve un investigador. Investiga, investiga, investiga. Si el regente de la 1 se va a la 7, la persona trabaja con el Kundalini, ¿no? Si el regente de la 1 se va a la 8, la persona se vuelve mística, esotérica. O si el regente de la 6 se va al ascendente, un investigador. Si el regente de la 7 se va al ascendente, la persona quiere purificar las energías del cuerpo, el Kundalini yoga, etcétera, etcétera. Si el regente de la 8 se va al ascendente, se vuelve esotérico, astrólogo, místico. Son aspectos sutiles que los sentidos no perciben. Por eso, nacer con planetas en las 6, 7 y 8, la casa 6 indica a los investigadores, la casa 8 indica a los místicos. Por eso, nacer con planetas en la 8 se abre el tercer ojo, porque ahí no hay sentidos. Si uno nace con benéficos en la 8, la persona percibe, o sea, uno pone luz, puede ver esas dimensiones. Si observamos, se dice que si el regente del ascendente está en la casa 1,
Se dice que la persona está conectada a su esencia, a su creación. Se dice que se conecta con Vayu, ¿no? Se está fundiendo con el Tan Matra de Vayu. Tan Matra de Vayu. Vayu significa tacto, agarrar. Se dice que esta persona necesita ser tocada siempre. Cuando uno, el regente, el ascendente, está en el ascendente, la persona tiene que ser tocada. Tienen que tocar, está mucho en contacto con sus sentimientos. Ahí vemos que la casa uno tiene dos sentidos. La casa uno tiene las emociones, tiene agua. La casa uno tiene aire y agua al mismo tiempo. Aire significa tacto y agua significa emociones. Entonces esta persona siempre está en contacto con sus sentimientos, con sus emociones, ¿no? Esta persona necesita siempre ser tocada. Estas personas son buenas para trabajar con otras personas porque pueden ayudar a los demás, pueden comprender a los demás, porque se comprenden a sí mismos. Son personas que quieren comprenderse a sí mismos, quieren comprender sus sentimientos, quieren comprender sus emociones, ¿no? Quieren que, o sea, están siempre en contacto con sus sentimientos y sus emociones. Y debido a que están en contacto con sus sentimientos y sus emociones, también son capaces de comprender los sentimientos y las emociones de otras personas, porque se entienden a sí mismos. Eso es cuando el regente, el ascendente, está en el ascendente. Si el regente de la 2 se va al ascendente, o el regente, ¿no?, de la 2 se va a la 7, el regente de la 2, el regente de la 2 al ascendente, o el regente de la 2 a la 7, se activa un Srimanta Yoga. Se dice que aquí cuando un planeta entra al ascendente, se dice hay que ver de qué casa es regente, porque uno será capaz de comprender el aspecto sutil del elemento de la casa, el Tan Matra o el Rupa. Se dice cuando el regente de la 2 se va al ascendente, la persona puede comprender el Rupa, la forma. Si vemos aquí, casa 2 indica Rupa, casa 1 indica Sparsha, sentimientos. La casa 2 indica Rupa, forma. Es decir, que la persona se vuelve capaz o se convierte o es capaz de convertir cualquier forma en riqueza. Se dice que la riqueza está asegurada. Es cada información que recibe lo transforma y lo transforma en riqueza. Por eso se dice que la casa 2 se conoce como el Karma Indriya sería movimiento y el Tan Mantra sería Rupa de la casa 2. La casa 2 es fuego, indica los ojos. Si uno no hay luz, la persona no ve. Entonces, si la persona no ve, no se mueve. Luz significa conocimiento. Si la persona no se mueve, no gana dinero. Y no transforma los conocimientos, no le da forma a los conocimientos. Por eso, si uno analiza los aspectos muy sutiles de la casa 2, movimiento y forma. Si uno nace con benéficos en la casa 2, la persona tiene la capacidad de transformar los conocimientos y darle forma a algo sólido. Y eso se transforma en dinero o riqueza, será capaz de crear riqueza. Por eso la casa 2 indica la habilidad para crear riquezas. Por eso es preferible mirar la casa 2 en vez que la casa 7, ya que esta casa indica la capacidad de recibir un incentivo para seguir trabajando. La casa 2 recibe cierto tipo de información. Uno hace que esta información se vuelva valiosa para los demás, donde también está involucrada la riqueza. Si uno quiere comprar una casa, quiere comprar un auto, quiere comprar cualquier objeto, cualquier cosa que uno desea comprar, quiere manifestar la forma de ese objeto, es a través de la casa 2.
a través de la casa 2. Es capaz de manifestar las formas. Conocimiento, convertirlo en algo sólido. Se dice que la casa 3, el regente de la 3 a la 1, se dice que uno se vuelve experto en los debates. Acá significa, ¿no? Akash, la forma de hablar. Aquí en la tabla podemos ver casa 3, Bak, hablar. Sattva, sonido. Eso es la esencia, indicadores esenciales de la casa 3. Se dice que si uno, el regente de la 3 a la 1, la persona se vuelve experto en los debates, en la comunicación, sabe cómo hablar. La casa 11 es la casa de oír, la casa 13 es la casa de hablar, la casa de la comunicación. La persona se relaciona con el sonido, sabe comprender realmente el sonido. La persona se puede volver un gran abogado. También indica que uno puede dominar algo. Se dice que hay que ver dónde está el regente, el ascendente, porque a veces uno hace la actividad de esa casa. ¿Dónde se ubica el regente, el ascendente? Aquí vemos la casa 4, indica excretar. Prithvi, elemento tierra. Payu significa excretar. Ganta, oler. Esos son el Karma Indriya y el Tanmatra de la casa 4. Cuando el regente de la 4 se va al ascendente, la persona se vuelve muy pura, muy limpia. No solo significa cuerpo, sino que indica la habilidad para mantener la fuerza, la pureza, la limpieza, los principios morales. Una persona que es honesta debe tener benéficos en la 4. Una persona que es deshonesta usualmente tiene maléficos en la 4. En algún momento se le activa la deshonestidad. En algún momento. Hace cosas que no debe hacer. Hace cosas donde no mantiene limpio su cuerpo. O sea, la limpieza puede ser física o puede ser mental. Cuando el regente de la casa 5 se va a la 1, casa 5, Yala, Upasta significa creatividad, Raya significa gusto. Ahí vemos la casa 5, el Karma Indriya sería la creatividad y el Tanmatra sería el gusto. Se dice que el regente la 5 en el ascendente, la persona será capaz de crear organizaciones, de crear grupos con mucha facilidad. Se dice que estos son los verdaderos reyes, de que agrupan personas. Si el regente la 1 se va a la 5, también indica lo mismo. Uno puede agrupar, enseñar, agrupar personas. Entonces aquí vemos que existe una distribución peculiar de las casas, ¿no? Esta distribución significa que hay que conocer la esencia de cada casa. Si uno tiene problemas con el movimiento, eso significa que tendrá problemas, dificultades financieras. O sea, si la persona está ahí en su casa, no se mueve, no hace nada, está sin moverse, no solo aquí vemos, ¿no? Está jugando videojuegos, nada más se mueve, no se mueve, entonces tendrá dificultades financieras. Si conocemos la esencia de las casas, sabemos que la casa 2 da forma a las cosas. Eso significa que uno tendrá problemas con el movimiento y con la capacidad de dar forma a las cosas, porque estos dos indicadores están conectados. Entonces, según cómo se mueve la persona, uno tendrá una forma peculiar de ganar dinero. Una cosa es, si la persona está acostumbrada a recibir dinero con la derecha y a darlo con la mano izquierda, se dice que va a empezar a fluir mejor esta capacidad de el fluido del dinero. Recibir con la derecha y dar con la izquierda. Uno debe habituarse a esto para que fluya el dinero.
Por otro lado, la casa, sabemos que la casa 4 se relaciona con la tendencia de excretar, Prithvi, excretar, y también se relaciona con oler. Entonces, personas que tienen problemas para ir al baño, no excretan, eso significa que la casa 4 está afectada. Personas que tienen problemas para ir al baño, están estreñidas, siempre van a tener problemas en las convivencias. Una persona que sufre estreñimiento siempre tendrá problemas en las convivencias, porque la casa 4 está afectada. Y la casa 4 significa la capacidad de excretar, de oler, no se va a dar cuenta quién es honesto, quién no es honesto. Todos están conectados estos indicadores. Entonces uno que dice tengo problemas, estoy estreñida, ya uno se da cuenta, problemas de convivencia, no sabe quién es quién, ¿no? O no tiene la tendencia de purificarse. Usualmente vemos cómo las casas se conectan. La impureza afecta las relaciones en la convivencia. Y ahí podemos ver. Entonces con esto hemos visto cómo las casas, uno conoce las esencias de las casas. Vamos a poner algunos ejemplos para poder ver cómo funcionan estos principios. Esto lo hacemos en el siguiente video.